Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan en esta cápsula informativa acerca de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El día de hoy platicaremos de un tema interesante dentro de la psiquiatría, la psicología y la salud mental. Es el tema de la esquizofrenia, que sin duda es un trastorno de gravedad considerable por el grado de deterioro que implica quien la padece, así como sus familiares. Por ello, platicaremos más sobre este trastorno mental con la finalidad de desterrar prejuicios o temores que pudieran estar asociados aún a este padecimiento. Para ello, estaremos con ustedes la licenciada Andrea Cervantes, que es especialista en psicología clínica, la psicoterapeuta Jocelyn Ibarra y la doctora Andrea Rocamontes. Bueno, yo les voy a dar la introducción a la esquizofrenia y primero, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia la podemos definir como un síndrome psiquiátrico que está caracterizado por síntomas psicóticos como alucinaciones, delirios y lenguaje desorganizado, así como por síntomas negativos como disminución de la motivación y disminución de la expresividad, y por déficits cognitivos que involucran deterioro de las funciones ejecutivas, la memoria y la velocidad del procesamiento mental. ¿De dónde viene su nombre? Bueno, las raíces de esta palabra derivan del griego esquin, que es rajado partir, y pren, que es entrañas, alma o mente. Bueno, los criterios diagnósticos principales de la esquizofrenia son 5, y el criterio A nos dice que 2 o más de los siguientes síntomas, cada uno de ellos presentes durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos, si este periodo se trató con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, como por ejemplo disgregación o incoherencia frecuente, comportamiento muy desorganizado o catatónico y síntomas negativos como expresión emotiva disminuida o abulia. El criterio B nos dice que durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones interpersonales o bien el cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio. El criterio C nos dice que los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Este periodo de 6 meses ha de incluir al menos un mes de síntomas, ya mencionados en el criterio A, y puede incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por 2 o más síntomas enumerados en el criterio A presentes de forma atenuada. En el criterio D nos dice que se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. ¿Por qué? Número 1, porque no se han producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa. O número 2, si se han producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa. Han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración total de los periodos activo y residual de la enfermedad. El criterio E nos dice que el trastorno no se puede atribuir a otros efectos fisiológicos de sustancia, por ejemplo, que la persona está consumiendo drogas o algún medicamento, o debido a otra afección médica. Y por último, el criterio F nos dice que si existen antecedentes de un trastorno del espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además de otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes. Bueno, ahora vamos a pasar a los subtipos que se utilizaban en el DSM-4 y en qué consisten cada uno. Estos son 5 tipos y vamos a empezar con el tipo paranoide, que este se caracteriza por la preocupación por uno o más delirios o alucinaciones auditivas frecuentes. Tenemos también el tipo desorganizado, que se caracteriza por la regresión importante hacia un comportamiento primitivo, desinhibido y desorganizado. Y también por la ausencia de los criterios que coinciden en el tipo de esquizofrenia catatónica. Tenemos también el tipo catatónico, y el rasgo característico de este subtipo es la alteración importante de la actividad motora.
Este tipo puede causar estupor, negativismo, rigidez, excitación o bien catalepsias o adopción de posturas extrañas. Está también el tipo indiferenciado, que son pacientes eh, con esquizofrenia y no encajan fácilmente en uno u otro tipo de esquizofrenia. Estos pacientes se incluyen en el subtipo de esquizofrenia indiferenciada. Y por último, tenemos el tipo residual, que es cuando en el pasado tuvo episodios graves de psicosis y ahora solamente tiene episodios agudos. También tenemos otros trastornos que se relacionan con la esquizofrenia, como por ejemplo el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno delirante, el trastorno psicótico breve, el trastorno psicótico compartido, el trastorno psicótico debido a una condición médica general, el trastorno psicótico inducido por sustancias y el trastorno psicótico no especificado. Bueno, así como los demás trastornos, la esquizofrenia también tiene un cuadro clínico y este se conforma de delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, conducta desorganizado, catatonía y síntomas negativos. Bueno, vamos a empezar con los delirios. Bueno, definimos los delirios como creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. Su contenido, pues, puede incluir varios temas, por ejemplo, persecutorios, que es cuando la persona que está sufriendo esquizofrenia eh, siente que la están persiguiendo. Los referenciales, que es la creencia de que ciertos gestos, comentarios o señales del medio ambiente pues se dirigen a uno. Los de grandeza, que es por ejemplo cuando el sujeto cree que tiene habilidades que nadie más tiene o tiene fama excepcional. Los erotomaníacos, que es cuando la persona cree que alguien está súper enamorado de él. El celotípico, que es donde la persona tiene la creencia de que su pareja o cónyuge le está siendo infiel. Los nihilistas, que estos suponen que sucederá alguna catástrofe, o sea, por ejemplo, que, no sé, pueden decir de que no, es que vino no sé quién y me dijo que va a suceder una catástrofe, o sea, yo lo presentí y así. Los somáticos, que estos son, por ejemplo, que la persona está sintiendo que le está saliendo un órgano, por ejemplo, aquí en el brazo, o que se le están subiendo las arañas, así. También tenemos los extravagantes, que estos son como, eso no puede, o sea, no pueden pasar porque la persona piensa que, no sé, que un fantasma o un ovni o algo, un monstruo viene a hacerle daño. Y también están los no extravagantes y estos sí pueden suceder. O sea, por ejemplo, que diga, "Ay, no, es que yo tengo la sospecha de que mi vecino me quiere hacer algo malo". O sea, esto sí puede pasar. Bueno, continuamos con las alucinaciones y estas son percepciones que tienen lugar sin presencia de un estímulo externo. Son vívidas y claras, con toda la fuerza y el impacto de las percepciones normales y no están sujetas al control voluntario. Las alucinaciones pues se pueden dar en cualquier modalidad sensorial, pero en la esquizofrenia la más común es la auditiva, así como también estas alucinaciones auditivas también son las más comunes en los trastornos relacionados con la esquizofrenia. También tenemos el pensamiento desorganizado, que habitualmente se infiere a partir del discurso del individuo. El síntoma debe ser lo suficientemente grave como para dificultar la comunicación de manera sustancial, pudiendo mostrarse más leve durante los periodos prodrómico y residual de la esquizofrenia. Por ejemplo, el descarrilamiento, que el sujeto estamos hablando, no sé, estamos hablando de animales y repentinamente cambia el tema de, no sé, de flores. La tangencialidad, que las respuestas pueden estar indirectamente relacionadas a las preguntas que se le hacen o no pueden estarlo en absoluto. También la incoherencia, que es, o sea, puede estar desorganizado en su pensamiento y, por ejemplo, esto se asemeja a una fase sensorial en su desorganización lingüística. Ah, Otra característica del cuadro clínico es la conducta desorganizada y esta se puede manifestar de diferentes maneras, desde las tonterías más infantiles que tenga la persona a la agitación más impredecible. Estos pueden evidenciarse problemas para llevar a cabo de cualquier tipo de comportamiento dirigido a un objetivo, con las consiguientes dificultades para realizar las actividades cotidianas.
Otro es la catatonía, que es la disminución marcada en la reactividad del entorno, pudiéndose manifestar con las siguientes alteraciones. El negativismo, pues que la persona se está resistiendo a llevar a cabo pues instrucciones. La catalepsia, que es adoptar y mantenerse en una postura rígida, inapropiada o extravagante. El mutismo y estupor, que es la ausencia total de respuestas verbales o motoras. La excitación catatónica, que es la actividad motora sin finalidad y excesiva sin causa aparente. Y los movimientos estereotipados repetitivos, así como mantener la mirada fija hacia algún punto o hacer muecas, mutismo y ecolalia. Y por último, tenemos los síntomas negativos, que son responsables de una proporción importante de la morbilidad asociada con la esquizofrenia, siendo menos prominentes en otros trastornos psicóticos. Bueno, tenemos como síntoma negativo la expresión emotiva disminuida, que esta consiste en una disminución de la expresión de las emociones, ya sea mediante la cara, el contacto ocular o la entonación del habla, y los movimientos que hacen con las manos, la cabeza y la cara que habitualmente dan un énfasis emotivo al discurso. La abulia, que es la disminución de las actividades, o sea, como que empiezan a perder este, o se empiezan a perder como que esa cosa que te hace que, bueno, se empiezan a perder su iniciativa propia de hacer sus actividades y también empiezan a sentirse desmotivados por un propósito que tengan. La logia, que se caracteriza por la reducción del habla, y la anedonia, que es la disminución de la capacidad de sentir placer a través de los estímulos positivos, y la asocialidad, que es la falta de interés en las relaciones sociales. Y esto sería todo como introducción a la esquizofrenia de mi parte. Ahora voy a pasar con la licenciada Andrea, que nos hablará sobre la etiología y el tratamiento de esta enfermedad. Hola, ¿cómo están? A mí me gustaría hablarles sobre la etiología y el tratamiento. Bueno, en la etiología podemos empezar con que pues influyen los factores genéticos, es decir, que puede ser elevado por parientes que ya tuvieron, o podemos tomar también el otro factor, que es pues los factores biológicos, es decir, que está la liberación demasiado elevada de la dopamina y pues aquí influye la serotonina, que es donde están los síntomas positivos y negativos. El deterioro neuronal y selectivo pues es en la noradrenalina. En la neuropatología pues podemos descubrir los ventrículos cerebrales, que está la dilatación de los ventrículos lateral y tercero, perdón, la cierta disminución de la masa cortical. En el sistema límbico, pues la disminución del tamaño de la región formada por el núcleo amigdalino. Bueno, está ubicado en la corteza prefrontal las anomalías anatómicas de la corteza prefrontal en los casos de la esquizofrenia. En el tálamo pues está la reducción de la masa o la pérdida neuronal y pues los núcleos basales y el cerebelo, que están implicados en el control de los movimientos. Pues en el metabolismo cerebral pues están las concentraciones de fosfomonester y fosfato inorgánico. Está también la disfunción del movimiento de los ojos, que es la incapacidad para eh, dejar la precisión en algún objeto o en alguna persona, y pues tienen los ojos como desinhibidos, con movimientos oculares sádicos como tipo película de terror, así los podemos ubicar. Está también por otra parte están también los tratamientos, es decir, pues el tratamiento en intervención sociales, psicosociales, la psicoterapia y pues los fármacos
que vendrían siendo también los antipsicóticos y el tratamiento, que esto pues ayuda mucho. La hospitalización pues se hace para realizar el diagnóstico, para saber estabilizar las administraciones que se van a hacer en los fármacos, por la seguridad del paciente, que no vaya a cometer algún suicidio u homicidio, para ayudarle a la familia a que los atiendan con sus necesidades básicas. Pues son muy eficaces la, los internamientos que hacen en el hospital, porque pues la verdad sí sirven mucho. Ellos cuentan con los métodos conductuales de cómo tratarlos, y pues en el internamiento sería lo mejor. Están los tratamientos farmacobiológicos. Estos ayudan como antagonistas de los dopaminérgicos, que influyen mucho eso en el cerebro, porque pues la dopamina la regula. En la fase pues de los psicóticos, serían los síntomas más graves, duran de 4 a 8 semanas, ayudan mucho en las alucinaciones, se inyectan ya sea intramuscular, y pues los antipsicóticos están acompañados con la sedación, y este tratamiento durante la estabilización y el mantenimiento, que es para evitar que tengan una recaída y pues mejore el nivel de la actividad. Se calcula que aproximadamente entre el 50% de todos los pacientes que tienen esquizofrenia, pues el tratamiento lo dejan 1 o 2 años después. Están las estrategias para los pacientes resistentes al tratamiento, que es calculando que los pacientes pues tienen esquizofrenia, reciben el antiséptico al 60% y mejora mucho. La duración de las pruebas psicoterapéuticas pues es de 4 a 6 semanas. El control de los efectos secundarios pues aparecen inmediatamente. Los fármacos de potencia pues son más probables con sedación, hipotensión ortostática y otros efectos, mientras que pues los fármacos de más potencia son más probables que provoquen efectos extrapiramidales. Y pues en la disnesia tardía pues se manifiesta en un 20 a un 30% de que algún tratamiento a largo plazo con un antagonista del receptor dopaminérgico, como lo decíamos ahorita, que fuera pues antagonista de la dopamina, para así regularla. Y pues la disnesia afecta al caminar, respirar, al caminar, al hablar, y pues se tiene problemas con eso. Para evitarla, pues son dosis mínimas del antipsicótico, consideran alternativas del tratamiento y tienen en cuenta varias opciones. Otros efectos secundarios pues son la sedación y la hipotensión ortostática. Pues se reciben mucho por ser receptor del antagonista dopaminérgico, y pues tienen muchos efectos secundarios. Los tratamientos biológicos podrían ser que es la misma eficacia de los tratamientos antipsicóticos y más que la psicoterapia. Los tratamientos psicosociales pues los llevan a que convivan con personas del hospital donde estén internados, centros sociales, o pueden tener asistencia domiciliaria, o las habilidades sociales, que tienen un estímulo para ayudarlos a que tengan mejor hechos las habilidades, es decir, que les ponen juegos, les asignan trabajos para que los hagan en casa y para practicar algunas habilidades específicas. Está la psicoterapia familiar para apoyar a las personas de su familia
que es la identificación de la evitación de situaciones que están más problemáticas, es decir, para que esto no cause, pues, o cause problemas menores. Pues el manejo del paciente, pues es que esté al tanto a una persona. El tratamiento comunitario intensivo, pues es, por ejemplo, con atender a las personas con enfermedades mentales crónicas. La psicoterapia de grupo, pues ayuda a reducir el aislamiento social, aumenta el sentimiento de cohesión y facilitar la confrontación. Y pues la psicoterapia cognitivo-conductual, que es una de las más usadas, eh, se emplea para mejorar las distorsiones, reducir la distracción y corregir pues algunos errores. En la individual, pues es para que la relación terapéutica pues mejore y se sienta seguro el esquizofrénico. Y la terapia conductual dialéctica, pues se localizan esfuerzos para mejorar las habilidades interpersonales. Eh, y esto sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Jocelyn. Muchas gracias, licenciada Andrea, y hola, buenas noches, espero y se encuentren bien. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los trastornos psicóticos, ya que puede haber alguna confusión o creerse que es lo mismo que la esquizofrenia. Para empezar, pues tenemos que saber la diferencia entre lo que es la esquizofrenia y un trastorno psicótico. En este caso, tenemos el trastorno delirante. Bueno, la diferencia entre esquizofrenia y psicosis y un trastorno psicótico, pues bueno, es de que, como sabemos, psicosis y esquizofrenia son dos conceptos íntimamente muy relacionados, pero la esquizofrenia es un trastorno mental con criterios diagnósticos eh, concretos, mientras que la psicosis es un conjunto de síntomas que se pueden dar a causa de la esquizofrenia o por otros motivos, los cuales podrían ser por consumo de sustancias, incluso por sustancia o por alguna afección médica. Es importante saber que todo paciente esquizofrénico tiene, todo paciente esquizofrénico sufre de psicosis, pero que no toda psicosis significa que es esquizofrenia. Por consiguiente, voy a mencionar algunos criterios diagnósticos del DSM-5 que considero los más claves. Todos son importantes, pero nos ayudan a diferenciar los trastornos psicóticos de la esquizofrenia de una manera más rápida. Bueno, para empezar, sería primero uno o más delirios, un mes, o con más de duración. El siguiente sería, nunca se ha cumplido el criterio A de la esquizofrenia, como ya lo mencionaba la licenciada Andrea. El siguiente es, por lo regular, no tienen alucinaciones, aunque pueden haberlas leves y congruentes con el delirio. No olvidemos que también los trastornos psicóticos pueden ser detonados por algún factor de estrés. Un ejemplo de ellos podría ser que alguna persona sufrió algún secuestro. Entonces, pues sería entendible que la persona tuviera el trastorno delirante persecutorio y dentro de su delirio empezar a ver alucinaciones de personas que lo siguen o que lo persiguen, lo espían, entre otras cosas. Bueno, como consiguiente debemos tener muy en cuenta que existen varios tipos de trastorno delirante. El primero de ellos sería el erotomaníaco. Bueno, este trastorno trata de que el individuo piensa que alguna persona de su entorno está profundamente enamorado de él. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, compañeros de trabajo, el jefe llega y dice buenos días y uno de ellos dice, es que viste, está enamorado de mí porque me lo dijo de esta forma, cuando pues simplemente la persona dijo buenos días en general, ¿no? El segundo sería el tipo de grandeza. Estas personas tienden
a pensar que hicieron algo importante, que hicieron algún descubrimiento muy importante y por eso como tal se les debe de, pues se tienden a aumentar su ego, ¿verdad? El siguiente es tipo celotípico, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Nos, tiene relación a celos, ¿verdad? Bueno, esto quiere decir que la persona piensa o tiene delirios de que su pareja, su cónyuge o su amante le es infiel. El siguiente sería de tipo persecutorio. En este nos encontramos con pacientes que piensan que en su vida diaria los siguen, los persiguen, los espían, que dentro de su casa hay cámaras, incluso que algunas otras personas tienden a eh, bueno, que les complican sus metas o sus objetivos. Pasamos al siguiente, que es el somático. Este hace referencia a más como sensaciones corporales. Es cuando el paciente dice sentir, un ejemplo de ellos, que su cuerpo está siendo recorrido por insectos y él llega a sentir realmente que lo están recorriendo por su cuerpo. Otro de ellos sería el tipo mixto y por último el no específico, donde no lo podemos ubicar en alguna de las categorías anteriormente mencionadas. Bueno, también debemos de especificar si contamos con un tipo delirante extravagante, con un contenido extravagante. Esto quiere decir, son cosas que generalmente no podrían pasar, el cual sería un ejemplo de ellos. No sé, Fátima piensa que el presidente de la República de México está enamorado de ella, cuando es algo que pues realmente no podría pasar, habiendo tantas personas y no extravagante sería mi compañero está enamorado de mí. Eso sería algo más creíble, por así decirlo. Bueno, pasaremos a lo siguiente, que va de acuerdo a cómo podemos clasificar el cómo la persona está presentando el trastorno delirante. Empezamos con el primero, que es el primer episodio agudo actual. Esto quiere decir que el paciente nunca había tenido los síntomas y ahorita está presentando un episodio psicótico. El segundo es primer episodio en remisión parcial. Esto nos dice que nunca había sentido síntomas y ahorita los síntomas están desapareciendo. El siguiente es primer episodio en remisión total. Nunca había tenido los síntomas, presentó episodio y ya no los tiene. El siguiente es episodios múltiples en episodio agudo actual. Episodios anteriores y presenta signos y síntomas de estar en episodio. O sea que lo está sufriendo en el momento y anteriormente ya había tenido estos síntomas y había presentado el episodio. El siguiente es episodios múltiples en remisión parcial. Ya había tenido episodios y ahorita los síntomas están desapareciendo. Episodios múltiples en remisión total. Había tenido los síntomas, había tenido ya los síntomas y los signos y ahorita ya no los tiene. El siguiente sería el continuo, que nos dice que está en el episodio actual y no han desaparecido ni disminuido los síntomas desde que el paciente comenzó a sentirlos, no ha sentido ninguna mejoría ni nada. Por último, tenemos en lo específico, no se tiene registro de cuándo comenzó a sentirlos. Y bueno, estos son algunas de los conceptos con los que podemos detectar un trastorno delirante de una manera más rápida. Y bueno, como por último, me gustaría comentar de que creo realmente que todo trastorno es difícil para el paciente, para su entorno o para las personas que lo rodean. Me refiero a su familia, amigos o familiares. Pero creo que realmente en la actualidad el trastorno de esquizofrenia es uno de los trastornos más tristes, ya que se lleva a un deterioro cognitivo total de la persona. Debemos de tratar de ser un poco más empáticos, comprensibles y ponernos en el lugar de otra persona. Pues cuando nosotros escuchamos, vemos cosas que no nos parecen o que no nos gusta, simplemente cambiamos de canción, cambiamos de video, o nos vamos del lugar donde
donde nos están diciendo cosas que no queremos escuchar. Ahora imagínense tener que estar escuchando estas voces, ver este tipo de alucinaciones, personas, objetos durante todo el tiempo, como para que nosotros, para que las demás personas nos burlemos, los ataquemos, incluso pensemos que lleguemos a tenerles temor, debido a que en la antigüedad se tenía la idea errónea de que estas personas sufrían por posesiones demoníacas, siendo cuando pues nada que ver. Bueno, ahora les voy a leer un fragmento de una persona refiriéndose a una persona con esquizofrenia. Tengo un vecino que está loco. A veces lo veo hablando con postes, otras con el jardín de mi casa y otras con sus perros. Todos en la cuadra lo conocemos como el loco y hasta él mismo se asume como tal. Vemos que no está solo, vemos que está solo, no tiene familia cerca y nadie lo viene a visitar. Bueno, esto nos dice que si todos nos diéramos como que un tiempo para analizar de cómo es que una persona puede llegar a hablar con un árbol o con un poste, o si todos pensáramos en solo que se debe sentir alguien que pasa todos los días sin estar viendo a su familia, quizá deberíamos dejar de etiquetar a las personas como locos o de que zafados, y también deberíamos dejar de burlarnos y estar poniendo apelativos cuando pues no sabemos la realidad de las cosas, de por lo que está pasando ni nada de eso. Quizá hayan perdido el contacto con la realidad, o quizá en su vida o quizá su vida está deteriorando, así como lo comentó Jocelyn, pero pues ellos nunca van a dejar de sentir, o sea, van a seguir sintiéndose mal por todas las cosas que les dicen, por estar sufriendo de esquizofrenia o algún trastorno que les está pasando. Y con esto finalizaríamos esta cápsula informativa, a menos que mis compañeras quisieran agregar algo. De mi parte sería todo. Y en lo personal, pues les agradezco su atención prestada a esta cláusula informativa y me alegra mucho que estuvieran escuchándonos. De mi parte, pues como ya lo había mencionado, los invito a ser un poco más empáticos y comprensivos, no simplemente con este trastorno, pero sí a ponernos del otro lado de las personas. No sabemos, a pesar de su trastorno, ellos pueden sentir, o sea, las burlas, las humillaciones e incluso la indiferencia. Y pues yo los invito a ser un poco más empáticos. Y pues eso sería todo de mi parte. Me dio mucho gusto estar este día con ustedes. De mi parte también sería todo, y les quiero agradecer a la licenciada y a la psicoterapeuta que nos acompañó el día de hoy por haberse tomado un tiempo a venir a hablarnos sobre el trastorno delirante y acerca de la esquizofrenia. Muchas gracias por habernos escuchado y por habernos puesto atención.